En este video veremos un breve repaso de los aspectos importantes de las cónicas. Para empezar, deben de tener claro que esta expresión matemática que tienen ustedes aquí representa la ecuación general o ecuación de la forma general para una cónica. Lo único que va a variar de cónica a cónica es que van a desaparecer algunos elementos o algunos elementos de dicha ecuación necesitan tener algunas características en especial. Por ejemplo, vámonos primero a la circunferencia. En el caso de la circunferencia, se utiliza la ecuación de la forma general como la tenemos marcado con rojo, pero la única característica es que los coeficientes A y los coeficientes C deben de ser iguales. En el caso de la parábola, la característica para la ecuación general que sigue la forma que tenemos marcada con rojo es que el elemento ax cuadrada es igual a 0 o el elemento cy cuadrada es igual a 0. Si el elemento ax cuadrada, que es este, desaparece de la ecuación, entonces ustedes lo que tienen es una parábola horizontal. Y si el elemento que desaparece es cy cuadrada, entonces lo que tiene es una parábola vertical. En el caso de que tengamos una elipse, entonces la característica de la ecuación de la forma general que está en rojo es que tanto el coeficiente A como el coeficiente C son del mismo signo. Y en el caso de que tengamos una hipérbola, la ecuación de la forma general tiene como característica que el coeficiente A y el coeficiente C tienen signos diferentes. Entonces, de esta manera, si ustedes les dan una lista de diferentes ecuaciones de la forma general de las cónicas, ustedes pueden saber a qué cónica se refiere en base a estos elementos que hemos analizado. Pero también hay otras maneras de representar las ecuaciones de las cónicas y esta es la manera o la ecuación de la forma ordinaria, que es las que les voy a presentar enseguida. Voy a empezar en el caso de la circunferencia. La ecuación de la forma ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado, donde r es el radio y h y k se refieren al centro. O sea, esta h y esta k se refieren a las coordenadas del centro de la circunferencia. Si ahora analizamos la elipse tiene algunos elementos importantes. Esos elementos vienen marcados con colores en la figura. Es el elemento A, el elemento B, el elemento C, el centro que es una C mayúscula, la F mayúscula que es un foco y la V que es un vértice. Estos elementos que tienen ustedes aquí también aparecen de este lado. O sea, aquí también tendríamos un vértice en este lado, tendríamos un foco por aquí y obviamente pues el centro queda en la mitad. En una elipse, la distancia que hay desde el centro hasta el vértice se llama A, es la que tienen marcada con morado. Y es la distancia más larga de esta figura. A la distancia que existe entre el centro y el foco se le llama C, es la que tienen marcada con café. Y a la distancia que existe entre el centro y uno de los extremos del eje menor, este es el eje menor de la elipse, es a lo que se le llama B. Estos elementos que acabamos de analizar se ven reflejados en las ecuaciones de la manera ordinaria. La primera que tenemos es la horizontal, o mejor dicho, la ecuación para una elipse horizontal, que es como la que tienen aquí en el dibujo. Y la segunda es para una elipse vertical, en el caso de que tuviéramos el eje mayor sobre el eje de las y y el menor en el eje de las x. En el caso de la elipse vertical, queda mi fórmula de la forma ordinaria x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es una característica de esta cónica, siempre es igual a 1. Y en el caso de la vertical, si ustedes se fijan, lo único que se intercambió fue el lugar donde está a cuadrada y b cuadrada. En la horizontal, a cuadrada siempre aparece en el parámetro donde tengo x.
Y en la vertical, a cuadrada siempre aparece en el parámetro donde tengo y b aparece en donde tengo x, es decir, se invierte con respecto a la horizontal. Con respecto a una hipérbola, en la hipérbola también tengo elementos importantes. Tengo el centro de la hipérbola, que es este C mayúscula. Después, sobre la parábola, tengo marcado mi vértice y dentro de la parábola tengo marcado el foco. Del otro lado también se sucede el vértice y el foco. Aquí las distancias ABC también existen, pero son diferentes con respecto a como lo vimos en la elipse. En este caso, la distancia más grande se llama C y es la distancia que existe entre el centro y un foco. Es decir, de este lado también tendríamos una C en esta distancia. Ahora la letra A es una distancia menor con respecto a la que estaba en la elipse, que era mayor, y aquí es la distancia que existe entre el centro y el vértice. Y para el caso del B es la distancia que existe entre el centro y uno de los extremos del semieje conjugado, que sería esta distancia. Completa esa distancia del otro lado, o sea, toda esta parte se llama eje conjugado. Pero B es semieje conjugado. ¿Cuál es la diferencia en este caso con respecto a la elipse? Pues aquí, si se fijan, yo no cambio el orden de A cuadrada nunca, ni el de B cuadrada nunca, independientemente que sea una hipérbola horizontal o una hipérbola vertical. Aquí lo único que cambia es A está relacionada con X si es horizontal y con Y si es vertical. Es la única diferencia que va a haber. Y también, igual que en la elipse, esta ecuación está igualada a 1. Recuerden que esta es la ecuación ordinaria. Finalmente tenemos la ecuación ordinaria de la parábola. En la parábola también existen elementos importantes. Tenemos esta línea vertical que se llama directriz, este punto V que es el vértice de la parábola y este punto F que es el foco de la parábola. A la distancia que existe entre el vértice y el foco o entre el vértice y la directriz, es decir, la distancia que está en verde o la amarilla, es a lo que se le llama parámetro P. Y el parámetro P puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de qué lado esté apuntando la parábola. Si la parábola abre hacia arriba o hacia la derecha, entonces tengo un más P. Y se abre hacia la izquierda o hacia abajo, entonces tengo un valor de menos P. En el caso de la parábola, la ecuación ordinaria solamente tiene un parámetro elevado al cuadrado, que puede ser y en el caso de que la parábola sea horizontal o x en el caso de que la parábola sea vertical. Y aquí la ecuación sería y menos k al cuadrado es igual a 4 veces p por x menos h. Y x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k en el caso de que sea vertical. De nuevo, como hace rato, como pasaba con el centro de la elipse y de la hipérbola, aquí el vértice es el que está asociado a la coordenada h, k, que es esta h y k que aparecen en las ecuaciones ordinarias. Esto es todo con respecto al repaso de las ecuaciones de las cónicas y sus características. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.